Muchas gracias, Ana Lucía, por acompañarnos aquí en Noticia Relevante de manera virtual. Bueno, Ana Lucía Mosquera es comunicadora, activista e investigadora especializada en raza, etnicidad, género y medios. Quería conversar contigo sobre los comentarios que se han estado dando en respuesta a los resultados de esta segunda vuelta electoral, ¿no? ¿Cuál ha sido tu percepción sobre la reacción de algunas personas? Hemos visto, de hecho, que han sido mensajes bastante clasistas, racistas, llenos de odio, como por ejemplo, no sé, te voy a leer algunos que he estado viendo. Deberíamos meter a los votantes de Castillo en campos de concentración. Fujimori se olvidó de Wow. esterilizar, sí, es verdad, sí, bastante fuertes. Fujimori se olvidó de esterilizar a la madre de Pedro Castillo, sobre todo este que tiene que ver mucho con las declaraciones que incluso dio Keiko, diciendo que eran planes de planificación familiar, entre otros que, bueno, eran sobre todo clasistas y también dejaban ver como cierto halo de superioridad, ¿no? ¿Cuál ha sido Ujú. tu percepción de todo esto que nos ha traído esta segunda vuelta? Ha sido bien lamentable lo que hemos visto en realidad. Creo que desde el inicio de la campaña habían algunas comparaciones clasistas en relación básicamente con la manera de hablar de las personas, la manera en la que las personas se manifestaban. Había un montón de comentarios en relación a si la gente hablaba bien o no hablaba bien, sobre algunos candidatos, sobre el uso de quechua también, y creo que al inicio también de Pedro Castillo sobre el uso del sombrero, ¿no? Como un símbolo de su identidad. Había muchas burlas en relación a eso en los principios de la campaña electoral, pero digamos que este tema de exacerbar la diferenciación entre los votantes, entre quiénes son mejores o peores votantes, vino después de la primera vuelta, cuando se conoció que Pedro Castillo iba a pasar a la segunda vuelta con Keiko, y empezaron todos estos discursos bastante centralistas, básicamente desde una perspectiva limeña, en el que se categorizaban los votantes como votantes que no eran inteligentes, que no sabían lo que era lo mejor para el país, que no sabían lo que era el desarrollo, que no estaban buscando el progreso, que estaban buscando el atraso, y también se dio una mirada muy paternalista hacia los votantes indígenas, ¿no? Las personas indígenas, las personas andinas, como personas que no saben lo que hacen, a quienes tenemos que explicarles cómo hacer para que tengan un mejor voto porque no están pensando claramente. En esta mirada de yo, padre, te voy a enseñar a ti qué es lo que deberías tener claro como un objetivo de desarrollo, ¿no? En vez de decir, no, cada persona es libre de poder votar. Esto obviamente acompañado de muchísimas burlas de racismo hacia eh, personas indígenas, básicamente en relación a la manera de hablar, a las cosas que hacían o que comían, esta idea de ya no van a haber fiestas, van a haber yunzas, ya no va a haber Starbucks, va a haber emoliente, estas comparaciones entre lo moderno que implica las personas de la ciudad y lo atrasado o lo poco civilizado que implican las personas de fuera de la ciudad. Entonces se hizo esta división de Lima y ciudades grandes, y luego las provincias o las regiones del interior del país, que también es como que se utiliza esta idea del interior, entonces nosotros somos el exterior del país, y estas provincias que no saben qué es lo mejor para el país, son atrasadas, no progresan, no son modernas, no son civilizadas y no saben votar. Y esto obviamente estaba acompañado de burlas bastante racistas sobre la manera de vestir de las personas, de hablar, de su cultura y su identidad étnica. Entonces se han visto cosas terribles, primera manera de burla, y ya hacia el final de la campaña, estas cosas como las que tú mencionas, ¿no? Llamadas a esterilizaciones forzadas mal establecidas, llamadas a deberíamos eliminar a todas las personas de tal sitio, o ya no vamos a ir a Cusco porque los cusqueños han votado a favor de Pedro Castillo. Pero no me sorprende, la verdad, porque los discursos se han vuelto muy violentos en las últimas semanas, llamando a la violencia, llamando a anular votos de personas que no saben lo que hacen, no saben por qué están votando, y a levantarse también para poder atacar a las personas de estas ciudades y también a los votantes de Lima, que han decidido votar por Castillo, ¿no? Hay una campaña muy fea de odio de tal persona es dueña de tal sitio y votó por Castillo, entonces vamos a ir a reclamarle por qué. Y nuevamente esta idea del voto desinformado, ¿no? El voto que no es educado. Es como tú, como eres una persona educada, ¿por qué podrías votar por esta persona? Lo que no se parece a ti, con quien no tienes ningún tipo de relación, ¿no? ¿Y cómo puede ser este señor que ni siquiera sabe hablar, el presidente del Perú, ¿no? Muchísimas burlas sobre la manera de hablar de Castillo, de expresarse, que responden a esta idea de que pensamos que el castellano
es el único idioma que se habla en el Perú, y que además tiene que ser el que rija las reglas gramaticales o de sintaxis, ¿no? Hay muchísimo, creo que, desempolvar en ese sentido. Claro, esta idea que tú también mencionas sobre la superioridad, ¿no? O el hecho de que solamente hay una mirada válida y que es la tuya y solo eso, o incluso esto último también de cuestionar los votos de las provincias, como estos estudios han señalado las provincias más críticas, refiriéndose a las provincias donde Castillo ha sobresalido con los votos y ha sido notorio. Esta última jugada que ha hecho Keiko con los estudios de abogados, ¿se podría considerar entonces también un tipo de discriminación? Sí, de hecho sí, porque lo que están haciendo ahora es estos argumentos para impugnar. Yo creo que si es que hay alguna irregularidad, se tienen que revisar. Eso garantiza también que haya transparencia en el proceso y cualquier persona que crea que debe impugnarse las actas o que en todo caso deben revisarse, deberían seguir el proceso. Pero la lógica que se esconde detrás de la impugnación tiene que ver con vamos a impugnar votos de estos sitios donde es imposible que haya ganado tal o cual persona. O estos lugares donde seguramente ha habido fraude porque son personas que son corruptas o son personas que no saben cómo funciona el proceso. O en las partes de las regiones del país seguramente querían que Castillo gane, entonces han hecho fraude de alguna u otra manera. O que no pueden creer que las personas hayan votado todas por Castillo en algún lugar, así que vamos a revisar esa acta porque seguramente está incorrecta o no han escrito bien, o la letra no está correcta, o tienen errores ortográficos. Hay una lógica bien de vamos a evaluar estos votos, ¿no? Pero no, por ejemplo, cuestionar los votos de Miami, donde hay mesas donde hay el 100% de votos para Keiko. Nadie ha cuestionado esos votos porque vienen del exterior, ¿no? Pero los votos rurales sí se tienen que ver, sí se tienen que revisar, sí tienen que seguir esos procedimientos. Entonces hay siempre esta división de quiénes son los que realmente tienen cordura, que tienen lógica, que son personas racionales, y quiénes no tanto. Entonces hay que revisar todo lo que están haciendo porque de repente no están actuando de manera correcta. Ujú. ¿Y crees que todas estas respuestas son respuestas del momento, digamos, porque muchos no lo toman en serio o incluso aluden que quizás sea una broma? Pero ¿cómo es Es bien que... complejo, porque Ujú. no hay límites. O sea, el otro día también vi un meme que estaba haciendo burla de la manera de hablar de una persona, decía que ya llegaba el voto rural, pero era un meme muy racista, que la persona que lo colocó no removió, decidió no remover. Y cuando a las personas se les increpa este tema de es racista lo que estás haciendo o es clasista lo que estás haciendo, su respuesta es no, es un meme político o es humor político o es humor ácido. Pero el humor también tiene límites y creo que en el Perú especialmente no comprendemos los límites del humor porque el racismo está muy normalizado, entonces nos parece normal burlarnos de estas cosas que son un motivo de discriminación para muchas personas y no encontramos esa manera de poder identificar realmente cuál es el límite de nuestra broma o de nuestra risa, ¿no? Y Ujú. creo que es un problema complicado que no nos ayuda tampoco a entender cómo reproducimos el racismo sin darnos cuenta muchas veces. Claro, esta delgada línea entre lo que es una broma o no, incluso lo hemos visto también en televisión con el programa de la paisana Jacinta, por ejemplo. Entonces, ¿desde cuándo se ha estado violentando incluso la identidad o cuestionando la forma de vestir o de hablar de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, hablando ahora de la discriminación lingüística, mucha gente también, como dices, ha compartido memes sobre esto, sobre el debate, incluso muchas personas se burlaban por la forma de hablar de Castillo, ¿no? Porque las personas de lenguas originarias no pronuncian el castellano como lo hacen los limeños, porque no es su lengua materna. Sin embargo, algunos aluden que esto no es discriminación nuevamente, ¿no? Que reírte la forma de hablar de una persona simplemente es eso, no es una burla, pero burlarte sobre la forma de hablar de una persona, ¿sería o no discriminación? ¿Y por qué? De hecho, sí, porque lo primero es que no entendemos cuál es por el contexto en el que esta persona ha crecido, cuál es el idioma materno que habla, y además que todas estas burlas que tienen que ver con la manera de hablar siempre son hacia personas de origen indígena. Entonces, en un comparativo, por ejemplo, cuando vienen personas del exterior que no hablan español y hablan inglés, en vez de burlarnos de la manera en la que hablan, entendemos o intentamos entenderles o intentamos hablar en su idioma para que nos puedan entender. Y no tenemos esta idea de me voy a reír porque esta persona habla mal el español, porque no es indígena o porque no habla una lengua indígena.
Pero sí tendemos a burlarnos de las personas que tienen como lengua madre una lengua indígena y que tienen como segunda lengua el español, porque nos parece que el español es el estándar para esta comparación específicamente y que entonces ellos deberían hablar bien el español. Cuando estos errores son comunes si es que tu lengua materna no es el español. Ese es como nuevamente con esta comparación. Si yo hablo inglés, probablemente mi inglés tenga uno, un acento y dos, tengo un montón de errores. Y es comprensible porque no es mi lengua materna. Lo mismo pasa con personas cuya lengua materna es el quechua o el aymara u otra lengua indígena y están hablando español. Probablemente tengan problemas para hacer de repente alguna cuestión de gramática, de sintaxis, calcular tiempos gramaticales, estas cosas que pueden pasar cuando uno está hablando, inclusive cuando las personas estamos hablando español. Si estamos nerviosas, podemos cometer ese tipo de errores. En el caso del quechua, hay algunas vocales que no existen en quechua y que cuando se hablan en español no se utilizan o de repente se omiten porque esas vocales no existen en el idioma original. Eso no se tiene en cuenta, por ejemplo, cuando le dices a una persona que habla mal o que pronunció mal, porque no está o no forma parte de cómo ha sido educado o en qué idioma ha sido educado, ¿no? ¿Por qué tenemos todos en el Perú que hablar castellano perfecto? Si somos un país multilingüe y hay más de 40 lenguas indígenas que se hablan en el Perú. Y digamos, argumento que tienen también algunas personas de decir, por ejemplo, o excusarse en que yo puedo discriminar o actuar de cierta forma y también existe el racismo inverso. ¿Es verdad? ¿Existe el racismo inverso, la discriminación inversa? Es un argumento que no tiene ningún tipo de justificación. Cuando hablamos de racismo, hablamos de clasismo o de discriminación, lo que estamos hablando son de lógicas de dominación. Las lógicas de dominación funcionan en tanto tienen que ver con ejercicios desiguales del poder. Por tanto, las personas que pueden ejercer este poder son las personas que históricamente ostentan poder. Las clases dominantes, las clases hegemónicas, las que tienen la capacidad de poder movilizar estructuras y generar algún tipo de exclusión a nivel estructural. Si las personas no tienen o no ostentan ese poder, es imposible que puedan revertir o causar daño de manera estructural, es decir, que tengan un impacto real en la vida de las personas con algún acto basado en los prejuicios o con algún acto que se pueda entender como discriminatorio. Entonces, todo lo que se ve como racismo inverso, clasismo inverso, discriminación inversa, heterofobia, cosas relacionadas a eso, no carecen, o sea, carecen de argumento precisamente porque no existe poder que se le haya atribuido a estas clases que son las clases vulnerables o marginalizadas. Y eso es algo que hay que entender para ver cómo funcionan los conceptos, no más allá de ver qué dice la RAE de racismo y decir, ah, sí, esto es racismo igual porque es racismo contra las personas blancas. Hay que ver realmente si existe poder suficiente para causar daños estructurales a una población que por siglos se ha mantenido en el poder. ¿Cómo es que podríamos crear, digamos, un ambiente de reflexión sobre lo que ha ocurrido en estas elecciones, sobre lo que sigue ocurriendo? Vemos también en los mensajes o comentarios, incluso dentro de nuestro círculo de amigos o de familia, ¿no? ¿Cómo poder eh, usar esto para reflexionar? Yo creo que con paciencia, ya es bien complicado porque creo que muchas cosas se han fragmentado en estas últimas elecciones. Hemos peleado con mucha gente, con amigos, con familia, con personas que queremos mucho, porque la violencia que hemos estado viendo en las últimas semanas ha sido realmente muy compleja de procesar. Creo que hay que tener paciencia y que hay que pensar que hay que reconciliarnos, sí, pero que la reconciliación tiene que venir desde una posición de reflexión crítica. Si no hay la capacidad para reflexionar sobre lo que hemos dicho, sobre lo que hemos hecho, sobre cómo hemos ofendido a las personas con nuestras acciones, no vamos a poder realmente generar un nuevo clima que nos permita convivir de manera armoniosa. Y eso es un trabajo muy complicado, de muy largo aliento, que deberíamos empezar a hacer si realmente queremos ser una nación. Muchas gracias, Ana Lucía, por tu tiempo, por tu espacio. Esperamos también tenerte en otra oportunidad. Sí, claro, muchas gracias a ustedes.